vamos a hablar de lo que es la innovación en educación médica. Y quisiera partir con lo que dijo Alexander Leitch de la UNESCO, que estuvo hace pocos días en Chile. No podemos afrontar los desafíos de hoy y de mañana con una educación de ayer. Entonces vamos a partir con la pregunta, ¿qué entendemos nosotros por innovación en la educación médica? Y quizás primero hablar un poco de la palabra innovación. Esta proviene esencialmente del latín, significa estar en lo nuevo, entrar en lo nuevo. Y aquí vamos a entender como un cambio que introduce novedades. Y vamos a hablar de novedades desde el punto de que se modifican elementos que ya existen o que se implementan cosas nuevas. Pero tenemos que hacer una diferencia entre cambio versus transformación, porque el cambio siempre es algo que viene de fuera, y puede ser desde una invitación a una imposición. En general, siempre hablamos de la resistencia al cambio, porque el cambio nos molesta, nos incomoda, y muchas veces nos provoca mucha incertidumbre. Y esto porque no le encontramos sentido. Y transformación es cuando este cambio tiene sentido, porque si le encontramos sentido al cambio, le encontramos un para qué, le encontramos un argumento, va a ser mucho más fácil transformar. Ahora, no podemos negar que en la sociedad actual hay muchas dificultades de integrar al mercado laboral los recién egresados. Y obviamente el título universitario ya no es condición suficiente para esa integración laboral. La certificación académica, el tener un certificado profesional, es un mínimo deseable. Entonces la universidad debe entregar las herramientas para que el estudiante se mueva desde el lugar en el que se encuentra cuando ingresa a la facultad hasta el lugar al que aspira estar cuando egrese. Esa es un poco la función de la universidad. Ahora, obviamente que hablar de innovación en la educación médica es bastante distinto desde mediados del 2019 hasta el momento actual. Hasta mediados del 2019, obviamente habían situaciones que tenían cambios en la disciplina. Eso era lo principal de la innovación. Pero en las circunstancias actuales, primero los movimientos sociales del segundo semestre del 2019 y luego la pandemia por COVID ha cambiado mucho lo que significa innovación en educación médica. Hasta el 2019 habíamos visto algunas innovaciones fuera de las disciplinares. Por ejemplo, migrar a un sistema de hitos educativos interactivos que estaban basados cada vez más en los equipos y siempre guiados por docentes que ya dominaban su oficio. Y los médicos competentes no nacen, se hacen. Entonces diseñábamos estrategias para que los estudiantes integraran este lenguaje de la ciencia con conceptos de enfermedad, de diagnóstico, de tratamiento y empatía. Se definieron en algún momento las actividades profesionales confiables que debían ser dominadas por sus estudiantes antes del egreso, y aparece la tecnología que emerge apoyando los concentros de simulación y con laboratorios de anatomía computarizada. Pero entonces aparece en marzo el COVID-19, y aquí puse una gran foto de él porque siento que de alguna manera nos ha ayudado a hacer un cambio, y yo lo considero una oportunidad. ¿Qué pasó cuando llegó el COVID? Los hospitales en los que se realizaba docencia se encontraron con una enfermedad en rápida expansión, con una escasez de equipos de protección personal y con una creciente preocupación por la exposición a portadores asintomáticos. Los estudiantes de medicina fueron retirados de los campos clínicos y por lo tanto del contacto con los pacientes, pero también se suspendieron las clases presenciales. Y ahí nos preguntamos, ¿alterará fundamentalmente la educación médica y por lo tanto la formación en campos clínicos el COVID? Sin una vacuna, este virus se suma a las enfermedades respiratorias anuales, influenza, virus sincicial, rinovirus. Y ante esto, muchos estamos reflexionando sobre la mejor manera de garantizar una formación rigurosa
para que nuestra sociedad cuente efectivamente con médicos competentes. En este contexto, las facultades de medicina se vieron obligadas a innovar, a hacer este cambio. Y no voy a decir transformar, porque de repente no le encontramos sentido. Muchas improvisaron, llegaron tarde o con una preparación insuficiente a esta adaptación. En muchas se aplicó voluntarismo, es decir, la intención de cambiar pese a todo, para replicar en la virtualidad los modelos de aprendizaje, sin considerar que estos modelos de aprendizaje muchas veces ya estaban siendo obsoletos en la situación presencial. A partir de la experiencia de aprendizaje remoto de emergencia que estamos viviendo con la crisis de esta pandemia del COVID, ¿cómo deberían las universidades resignificar su relación con el aprendizaje a distancia? Entonces, entramos en que las instituciones tradicionales tienen que concebir estas experiencias de aprendizaje remoto como un aspecto central del proceso integral de formación. Y en este contexto, esta formación confinada a la casa, es un modo forzado y fugaz de la educación a distancia. No es lo mismo enseñanza remota de emergencia que educación a distancia. Y para algunas instituciones y docentes esto va a ser una exigencia con la que no se sienten cómodos. Nosotros observamos que hay algunas buenas prácticas de docentes y equipos de desarrolladores, pero en general la pandemia viene a demostrar que la mayoría de las universidades están en vías de desarrollo con respecto a lo que se refiere al online. ¿Cómo planteamos este desafío de la enseñanza remota de emergencia? Bueno, vamos a tener que cambiar un poco el uso del tiempo y del espacio en una manera mucho más flexible y creativa. Vamos a tener que trabajar de manera inversa a cómo se hace habitualmente en un proceso educativo. Primero, vamos a tener que hacer que el estudiante trabaje con los elementos teóricos e introductorios en una forma virtual y autónoma. Y nosotros tenemos que guiar y producir en el fondo un proceso, diseñar una estrategia para que efectivamente estos elementos teóricos sean desarrollados en forma, yo lo diría, fácil para el estudiante. Y luego de que el estudiante ya maneja estos elementos teóricos, entonces pasa el espacio colectivo del aula, que podría ser presencial o virtual. Y en el espacio se utiliza para hacer énfasis en el refuerzo conceptual, para debatir las ideas, para diseñar un trabajo colaborativo o para realizar tutorías con el docente. Las clases virtuales aparecen esencialmente recomendaciones bastante simples, que no sean más de 20 minutos, que se establezcan periodos de descanso, que se incorporen elementos audiovisuales. Lo que no se menciona es que una clase virtual debe de construir la conducta compleja, el desempeño que nosotros buscamos que el estudiante aprenda, de construirla en pequeños pasos, que son los que nosotros seguimos cuando aprendimos esas conductas, para que el estudiante pueda seguir el mismo camino. Y ahí nos encontramos con la pregunta: ¿qué aspectos de la formación médica son esenciales que se realicen en forma presencial? ¿Y cuál es el aporte de esta experiencia a la sociedad? Este aprendizaje en confinamiento nos enseñó que la mejor educación es autónoma, donde tenemos que desarrollar el aprendizaje social y personalizado también en este ecosistema digital. El docente entonces tiene que diseñar una experiencia de aprendizaje, una experiencia, algo que el estudiante vivencie. Y el estudiante ejecutar esta experiencia bajo la mentoría del docente, y en esta relación va a durar lo que dure este ciclo. Esto permite que los estudiantes lleguen a ser un aprendiz estratégico y les enseña a aprender, lo cual es útil para el resto de la vida, tanto profesional como personal. Les voy a contar de la experiencia de la Universidad de Northwestern en Illinois, en donde el plan de estudios preclínico migró a online
y ahí ellos ya tienen evidencia de que se logró un aprendizaje similar o mejor en comparación a años anteriores donde no había aprendizaje online. Los estudiantes en rotaciones de hospitales que estaban pasando completaron sus pasantías en forma virtual. Y también tuvieron evaluaciones de algunas habilidades clínicas en forma virtual y participaron de cursos electivos que se habían sido recién creados en línea. Los docentes interdisciplinarios, es decir, los no médicos, crearon cursos en relación al COVID-19, donde explicaban la fisiopatología, diagnóstico y tratamiento de la infección, disparidades de la salud, consideraciones éticas asociadas a la pandemia. Estos cursos estaban basados como el ejemplo en el COVID-19, pero obviamente en lo conceptual servían para cualquier tipo de enfermedad. ¿Qué pasó con los estudiantes? Pues comenzaron a canalizar su energía y su preocupación a través del servicio comunitario. Empezaron a hacer educación del paciente en sitios comunitarios, entregar medicamentos y recetas a adultos mayores, evaluar cómo era el proceso del paciente que ya estaba diagnosticado con COVID-19 y campañas de donación de elementos de protección personal que también fueron insuficientes y alimentos. En esta iniciativa, en esta canalización de energía, ellos aprendieron sobre las inequidades en salud y los determinantes sociales de la enfermedad de una manera que en general nosotros no abordamos fácilmente en el aula. Entonces, en Northwestern, varios meses después, permanece la importancia de aspectos claves de la formación que requieren contacto con el paciente. Se evalúan varios formatos para entregar otras partes del plan de estudio. Es seguro que el regreso a la enseñanza tradicional anterior al COVID-19 es poco probable, que muchos cambios van a quedarse. La educación en línea durante la pandemia mostró que es posible alcanzar una serie de metas de aprendizaje virtualmente. Los docentes que se resistían ahora tenían evidencia de que esto podía funcionar. Y los estudiantes preclínicos valoraron el estudio adaptativo y autodirigido porque les permitía que algunos revisaran el contenido específico tantas veces como lo necesitaran, mientras que otros avanzaban más rápidamente. Y en esto viene una pregunta: ¿cómo justificarán las instituciones superiores que miles de estudiantes muevan sus cuerpos, generando una huella de carbono y invirtiendo tiempo y dinero para trasladarse hacia un campus y vivir una experiencia de aprendizaje que va a tener igual o menor relevancia a la que vivieron durante la pandemia? ¿Qué aprendizajes nos deja esta pandemia? Muchas mejoras que tenemos a nivel mundial, histórico, son una consecuencia natural de algunos momentos disruptivos. En general son deseables cambios en el plan de estudios médicos que garanticen un mayor enfoque en el control de infecciones, modelos de pandemia, población y salud pública, la telemedicina y la equidad en salud. Los nuevos alumnos necesitan herramientas modernas para prepararse y dar respuesta a eventos médicos inesperados en el futuro. Los instrumentos de evaluación que se usen deben garantizar que nuestros graduados estén preparados con el conocimiento y las habilidades necesarias para proporcionar una atención segura y efectiva al paciente. En las acciones heroicas que nosotros hemos visto de los trabajadores de la salud en la primera línea de la atención al paciente con COVID, aparece la valoración a la resistencia, a la determinación y a la tolerancia a la incertidumbre. El profesionalismo y el servicio comunitario se reafirman como atributos centrales de un estudiante. Por lo tanto, debemos diseñar estrategias y continuar estimulando estas cualidades en los futuros médicos. Algunos elementos del plan de estudio no pueden cambiar. Tomar la historia de los pacientes, realizar los exámenes físicos, conocer el funcionamiento de los hospitales o consultorios y los registros médicos, y el arte de las conversaciones de detectives. Esta relación que se establece con otro, este contacto social, donde tú como médico vas tratando de investigar qué es lo que le pasa al paciente. Estos elementos solo se pueden desarrollar en entornos supervisados que involucran contacto con pacientes reales,
en algunos casos con pacientes simulados. Entonces, deberíamos pasar a remotos todos aquellos procesos que cuando los realizamos en un espacio físico determinado no agregan valor diferencial a la experiencia de aprendizaje del estudiante. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros tenemos efectivamente una clase en un auditorio, en un tipo anfiteatro, probablemente ese espacio, ese proceso realizado en esa aula no agrega valor diferencial al aprendizaje del estudiante que si lo hiciera en forma virtual. Por lo tanto, el formato híbrido es lo que define esta nueva formación. Los contextos se van a mezclar de manera permanente y constante, y hay que reducir las clases sincrónicas y presenciales que tienen bajo nivel de interacción. Y les voy a leer, esto es de Cristóbal Cobo y Hugo Pardo, expandir la universidad más allá de la enseñanza remota de emergencia. Cada metodología de aprendizaje ineficaz, monológica y aburrida, de baja interacción con el estudiante y centrada en el docente, esconde un gran desafío de rediseño. ¿Será la pandemia el punto de inflexión que normalice la integración de herramientas digitales y mejore el proceso de aprendizaje? ¿Será necesario pasar a remotos todos los procesos que hechos en un espacio físico no agreguen valor? ¿Es ahora el momento de optimizar el aprendizaje, vivir un campus híbrido y expandir la universidad? Y desde estas palabras yo digo, esto es una tremenda oportunidad para todas las facultades de medicina para poder hacer el cambio que hace tiempo necesitaban. Y les pregunto, y dejo esto como cierre, ¿y si llega la vacuna? ¿Qué vamos a hacer? Muchas gracias por haberme escuchado. Si eso era si tiene alguna pregunta, estoy dispuesta a responderla. Muchas gracias, Natacha. Nos dejaste a todos, yo creo, con muchas preguntas, ¿ya? Con un gran desafío. Y yo quisiera abordar en esta primera instancia, después darle la cabida a las otras preguntas, el desafío de lo que son las prácticas clínicas. Tú lo tocaste ahí, ¿ya? Nos estamos enfrentando, ¿cierto?, a una información del Ministerio de Salud donde nos dice van a tener que implementar en primer y segundo año simulación clínica para las facultades de la salud en general, ¿ya? Y tercer y cuarto año de lo que se hacían prácticas clínicas están suspendidas y al parecer también lo vamos a hacer en simulación. Entonces, tú ahí nombraste de ciertos alcances que tenía la simulación y qué cosas no se podían hacer, ¿ya? Y con respecto a ese tema, quisiera preguntarte cuál es el desafío, ¿ya? ¿Qué cosas podríamos hacer en simulación clínica y qué cosas realmente vamos a tener que esperar a que los campos clínicos se abran? Sí, ese es el gran desafío que estamos en estos momentos enfrentados. La verdad es que hay elementos que no vamos a poder desarrollar sin un paciente. Y el desafío nuestro es ver y ser creativos para ver cuáles son las diferencias entre aquello que se requiere hacer en forma presencial y que podemos hacer en forma virtual. Tenemos claro que hay algunos elementos que se pueden desarrollar parcialmente desde la perdón, me tupí. De la simulación clínica. No, que se pueden desarrollar parcialmente desde la virtualidad. Y estoy hablando esencialmente de, por ejemplo, la toma de historia clínica, ¿ya? Podríamos desarrollar y entrenar pacientes simulados para que pudiéramos desarrollar historias clínicas a través de la virtualidad. En un inicio, en la parte semiológica, cuando están aprendiendo a ver lo que significa una historia clínica normal. Eso podría ser desarrollado a través de la virtualidad. Otra cosa que tiene gran potencialidad es el razonamiento clínico. El razonamiento clínico podría ser desarrollado desde la virtualidad y es una oportunidad tremenda el poder desarrollarlo. La situación del examen físico es algo que es difícil,
podemos ver toda la parte que es visual, lo podemos ver, ¿ya? Por ejemplo, algunos traumatólogos que están haciendo telemedicina están haciendo que los pacientes hagan los movimientos, ¿ya? Pero probar movimientos pasivos no se puede. Los dermatólogos, a pesar de toda la calidad de las fotos y de las cámaras, también están bastante afectados por lo visual. Entonces hay algunas cosas que vamos a tener que determinar en cada una de las áreas de la medicina, qué es lo que podemos hacer en forma presencial y qué cosas podemos pasar a lo virtual. Estamos trabajando en eso. Gracias. Hay una consulta, doctora Kunakov. ¿Qué piensa cómo se cambiará el rol de paciente simulado y cómo puede ejecutarse en condiciones presentes? Perdón, no entendí muy bien la pregunta. Sí, la leo de nuevo. Si quiere, Andrei Malakib, si quiere activar su micrófono y hacerle la pregunta directamente, no hay problema. Señala que, ¿qué piensa cómo se cambiará el rol de paciente simulado y cómo puede ejecutarse en condiciones presentes? A ver, el rol del paciente simulado habitualmente es que nosotros tenemos una persona que hemos entrenado para actuar como un paciente. ¿Por qué trabajamos con pacientes simulados? Porque lo que podemos hacer es estandarizar su comportamiento ante todos los estudiantes, y los estudiantes se van a ver sometidos más o menos a los mismos desafíos, que son los que nosotros como docentes determinamos que son importantes que el estudiante supere. En una situación virtual, esto no cambia. Lo que pasa con el paciente simulado es que va a estar atrás de una pantalla como lo estamos hoy día, como estamos nosotros hoy día. Por lo tanto, incluso favorecería la posibilidad de que el paciente simulado estuviera lejos. Por ejemplo, ustedes en Copiapó poder utilizar pacientes simulados de otras regiones. Pero para efectos de algunas cosas como el examen físico, que los pacientes simulados también nos ayudan, eso es más difícil. Entonces el examen físico no es algo que podamos desarrollar con el paciente simulado. No sé si responderá la pregunta para Andrés. Sí, buenos días. Yo soy Andrés. Sí, muchas gracias por responder. Yo también quería preguntar si han pensado implementar algunas herramientas virtuales, como pacientes virtuales, que también es como una variedad de pacientes simulados. Gracias. No escuché muy bien. Sí, Andrei, se escucha muy bajo su micrófono. Casi no se escuchaba lo que preguntó. Ahora debe ser mejor. Ahí Sí. se escucha mejor. Sí. Gracias por responder la primera consulta. Ahora yo quería un poco profundizar, porque existen herramientas de pacientes virtuales a través de plataformas digitales y aplicaciones. Entonces, ¿cómo usted ve perspectivas de estas herramientas desde parte pedagógica y manipulación y práctica para estudiantes? Gracias. Claro. Los pacientes virtuales esencialmente están hechos para desarrollar lo que es razonamiento clínico, y eso teóricamente es muy útil también en esta situación. Así que el rol de los pacientes virtuales no cambia, y es muy útil ahora. Fernando González hace un pregunta que dice: ¿por qué podría ser mejor el realizar actividades virtuales por sobre el antiguo, entre comillas, lea los capítulos 8 y 9 y después los discutimos como pregunta? Y en este contexto, el alumno igual puede leer cuantas veces quiera el texto y se ahorra la huella de carbono que deja el usar Internet. A ver,
El hecho de que nosotros dejemos a los estudiantes utilizar, darle la instrucción de lea los capítulos 8 y 9, no guía al estudiante en este proceso de aprendizaje o de desarrollo de su digamos, de su diagnóstico, de su razonamiento clínico. Es ahí la diferencia entre esta enseñanza remota de emergencia y la enseñanza online. En la enseñanza online nosotros preparamos una serie de estrategias de aprendizaje, donde efectivamente nosotros deconstruimos este desempeño que queremos que el estudiante tenga para poder seguir los pasos que nosotros seguimos cuando aprendimos a tener este razonamiento. Por lo tanto, el dar solamente la instrucción no logra dar el aprendizaje. Necesitamos tener un paso a paso para el estudiante. Sergio Díaz hace un comentario y dice: ir a una era híbrida sería nuestra meta, donde la plataforma online sea una gran herramienta que se suma a otras estrategias. Es un comentario. Después, doctora, buenos días y gracias por su charla. En cuanto a la modalidad online respecto al plagio virtual que existe, ¿cómo enfrentamos el manejo de competencias que deben desarrollar nuestros estudiantes, sobre todo en asignaturas de ciencias básicas? Al plagio virtual en el sentido de la evaluación, en el sentido de qué el plagio virtual. No lo señala en forma concreta. Ya. Sí, pero seguido señala cómo enfrentamos el manejo de competencias que deben desarrollar nuestros estudiantes, sobre todo en asignaturas de ciencias básicas. Natacha, justamente la evaluación. Estamos teniendo un gran debate académico con respecto a cómo evaluar en esta modalidad. Sí, la evaluación es todo un tema, porque primero nosotros como docentes tenemos un paradigma que es difícil de cambiar, que es el paradigma de que tenemos que certificar a través de una nota, a través de una calificación. Y probablemente hemos dejado de lado la posibilidad de que nosotros nos demos cuenta o veamos que efectivamente el estudiante está cumpliendo con lo que nosotros les pedimos, con lo que ha logrado en el fondo desarrollar el desempeño. De repente nosotros todos lo centramos en que tenga la calificación y hemos perdido de vista que muchas veces, y en esto viene a apoyar todo lo que son las actividades profesionales confiables, donde nosotros determinamos que hay ciertos desempeños que una persona debe desarrollar, un estudiante debe desarrollar antes de pasar al nivel siguiente, ¿ya? Y en ese contexto, aquí hay una situación de confianza de que el estudiante me demuestre, o sea, confiable, para que yo le diga, puedes pasar al nivel siguiente. La evaluación obviamente va a tener que cambiar en esta circunstancia. Vamos a tener que buscar nuevas formas de evaluación, nuevas formas de certificar que efectivamente el estudiante tiene los aprendizajes para ser competente en esta sociedad, pero la calificación es un elemento que a lo mejor tenemos que repensar si tiene el valor que le estamos dando. A lo mejor necesitamos otros tipos de escalamiento que estén basados más en la confianza que nosotros vemos, que nosotros le damos al estudiante para tomar el siguiente paso. Ese es más o menos en la situación. Por el momento, mientras estemos en este paradigma, se han desarrollado muchos elementos para poder, digamos, evitar el plagio en una evaluación a distancia, como es el proctoring, que es bastante cuestionado por los estudiantes, pero que probablemente va a ser así, vamos a tener que tenerlo nomás. O sea, yo estuve en una charla de certificación de competencia en Canadá, y allá se hace un examen
como nosotros hacemos acá el EUNACOM, allá se hace un examen también de tipo EUNACOM, y ellos tienen proctoring, definitivamente. Y si quieres certificarte como médico, tienes que aceptar que vas a estar bajo ese sistema de evaluación, con proctoring. ¿Podría clarificar la duración de clase de 20 minutos? ¿Habla de la presentación por parte del docente? Ah, sí, esa es parte de las recomendaciones que se hacen para tener una clase virtual. Son recomendaciones como bastante simples en el contexto, de tener una clase de 20 minutos de máximo, pero es una clase grabada, no es una clase sincrónica. La idea es que las clases sean grabadas para que el estudiante pueda verlas una y otra vez, todas las veces que él requiera, y posteriormente los espacios sincrónicos, como por ejemplo estos, sean usados para hacer debates, para hacer talleres, en el fondo para hacer tutorías. Esa es la idea de los espacios sincrónicos. Pero no se recomiendan las clases sincrónicas, aunque sean de 20 minutos. Muy buenos días, doctora. Me gustaría saber cómo podemos fomentar esta nueva forma de enseñanza y capacitar a los docentes en el contexto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Atacama. Los docentes son acotados y la facultad lleva pocos años de cohorte. ¿Bastaría con realizar capacitaciones docentes o hay algo más allá? ¿Cómo cambiar la línea de pensamiento en la enseñanza? Es una pregunta dura porque es algo que nosotros estamos trabajando hace mucho tiempo en la Universidad de Chile y también nos ha costado. La verdad es que la enseñanza tradicional que tenemos en medicina se inicia un poco siguiendo el modelo de Flexner en el año 1910 y ha cambiado bastante poco de eso. Este sistema de primero las ciencias básicas, luego la preclínica y luego la clínica. Entonces, en ese contexto, es como aprendimos todos nosotros también como médicos, y eso nos obliga, no nos obliga, pero es la forma que nosotros tenemos de enseñar también. Entonces, para cambiar eso, necesitamos de mucha, como dijera, mucha fuerza para poder cambiar a los docentes y que entiendan que hay una forma distinta de hacer docencia en medicina. Ahora, la verdad es que por eso el COVID para mí es una oportunidad, porque nos obliga a cambiar. Ya no tenemos la posibilidad de seguir como estábamos, por lo menos en estos meses. Y eso nos obliga a hacer un cambio. Bueno, doctora Natacha, estamos viendo aquí agradecimiento. ¿No habría más consultas? No sé, dejo... Sí, Felipe, disculpa, hay una consulta, no sé si a Marcela Paredes, ¿cierto? A Marcela, miembro de asesora de pedagógica, ya con respecto a la clase de 20 minutos, ¿le quedó alguna duda, Marcela? Buenos días y gracias por la invitación primero que todo, pero además aprovechar la instancia para hacer esa diferenciación que existe hoy día y que genera muchas dudas respecto del tiempo en el que nosotros nos encontramos con los estudiantes. Y como decía muy bien la doctora, estamos arraigados en ciertos paradigmas que son muy tradicionales. Por lo tanto, asimilamos la clase con la presentación del profesor. Y eso hay que también ir migrando o transitando a este modelo más constructivista que tenemos en la universidad, en que la clase es mucho más que la presentación del profesor. Por lo tanto, en esto yo agradezco mucho la clarificación que hizo, porque en el encuentro sincrónico hay una presentación por parte del profesor, pero hay acciones que realiza el estudiante para poder aprender. Y está el debate, la discusión, llevarlo a un nivel superior de conversación o de diálogo con el estudiante. Entonces me parece muy acertado que ella lo haya puesto ahí y lo haya clarificado, porque esto tiene relación con esas cápsulas o aquellas clases pregrabadas que que el docente hace llegar de manera remota al estudiante. Así que, doctora, le agradezco mucho que haya clarificado eso.
Gracias, Marcela, por la consulta y por además haberla hecho en vivo. Es parte de la dinámica que tenemos que acostumbrarnos un poco con estas videoconferencias, que también es bueno aparecer en cámara y hacer las preguntas y todo eso, sobre todo cuando somos grupos pequeños, le da una dinámica también distinta a la conversación. Doctora, ya no habrían más consultas, si quisiera decir algunas últimas palabras para ir cerrando esta sesión. Sí, fíjate que un comentario que es muy, digamos, atingente y que tiene que ver con lo que tú comentaste recién. Estamos aquí en un grupo pequeño y en realidad hay muchas cámaras apagadas, yo no los puedo ver. Y eso para el docente, me ha pasado cuando estoy en clases de pregrado, es como le está hablando a cajitas que tienen nombre. Siempre se ha visto el asunto de la, como lo dijera, todo lo que significa la privacidad del estudiante. Pero también nosotros tenemos que entender que como docentes estamos afectados y nosotros tenemos una situación que tiene que ver con lo social, con el contacto social. También nosotros como docentes nos vemos estimulados a seguir adelante en esto cuando vemos que hay un otro al otro lado, digamos. Ver cajitas no nos ayuda a ser docentes, ¿no? Y ese es importante también, que nosotros tenemos que pedir también, ya, dentro de la privacidad aceptemos, si el estudiante tiene problemas de conexión, tendremos que aceptar que no va a poder contactarse con el video, porque sabemos que con video se requiere una mayor, digamos, mayor ancho de banda. Por lo tanto, no nos quedemos callados cuando hay cosas que también nosotros son necesarias. O sea, respetamos la privacidad del estudiante, pero también hay que respetar que nosotros necesitamos sentirnos estimulados por la presencia de los otros. Y ese comentario quizás se me habría pasado. Pero les agradezco mucho las preguntas, y vuelvo a agradecer también a Paola y a la Universidad de Atacama por haberme invitado a esta charla. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Gracias a todos los que participaron hoy de esta sesión del ciclo de conferencias en innovación en salud. La verdad que estos son esfuerzos súper grandes, principalmente para los que asisten el día sábado a las 10 de la mañana, pero de una otra manera, si no lo hacemos, ¿cómo seguimos adelante también? Lo que está planteando la Facultad de Medicina hoy en día es innovemos, porque es la forma también de ir descubriendo las soluciones para ir resolviendo los problemas que vamos enfrentando día a día. Por lo tanto, también es súper importante, y agradecerle a todos los que participan, porque de una otra manera ustedes se transforman en semillas también para promover la innovación, que es necesario innovar como un concepto de mejora continua, si quieren tomarlo por ese lado, pero de una otra manera es la forma de cómo vemos las posibilidades más que los problemas. Y dejarlos invitados para la próxima semana. El próximo sábado vamos a hablar sobre inteligencia artificial relacionada al ámbito de la salud, que es un área muy interesante y que también tiene ahí toda una discusión hoy día de hasta dónde la inteligencia artificial se mete en un campo en donde la práctica clínica, por ejemplo, el médico con su paciente frente a frente, empieza a ser un poco más difuso, pone planteamientos incluso éticos a lo mejor, pero creo que es interesante abordar la discusión y dejarlos invitados para nuestra próxima sesión. Agradecer de nuevo a la doctora Natacha Kunakov por su excelente presentación, y a todos ustedes darles las gracias y convocarlos para la próxima semana, y que nos ayuden también con la difusión, que cuenten que algo bueno está pasando en la Facultad de Medicina de la Universidad de Atacama y que es importante que la comunidad lo sepa. Así que gracias a todos y que tengan un buen fin de semana.